Muy buenos días, estamos aquí en este programa en forma libre en el que abordaremos temas de interés nacional, todos los tópicos referentes a la vida nacional y por supuesto pues qué es lo que acontece en los diferentes sectores productivos del país, el palpitar de la nación. Este programa es un esfuerzo en el que pretendemos enfocar el análisis, la reflexión con todo el rigor periodístico y profesional. Y bueno, quiero presentarme, mi nombre es Javier Cerón, periodista. Aquí los compañeros que están conmigo en este programa que me estarán acompañando para analizar cada uno de los temas que abordaremos. Denis Press, Javier López, periodistas con una trayectoria y experiencia bastante amplia, y que bueno, nuestra presentación en este programa en forma libre nos permite estar en contacto a través de TV por internet. Nuestra dirección es www.mexico.tv. Estamos transmitiendo desde el Hotel Posada Viena, aquí en la calle de Marsella 28, esquina con Dinamarca. Y bueno, pues doy la bienvenida al compañero Javier López. Javier López, estamos aquí en este nuevo programa. Pues muchas gracias porque nos están acompañando este día. Para nosotros es muy importante por la serie de circunstancias que está viviendo el país. Yo creo que hoy estamos en una encrucijada en donde habría que ponderar una serie de circunstancias. Los partidos políticos no funcionan, no tienen el apoyo social. Los grupos de la sociedad civil están dispersos. Los muchachos hoy que se aglutinan en el movimiento 132 también están dispersos. Entonces yo creo que lo que queda es analizar todas estas circunstancias, y miren que sí hay para analizar, porque estamos a unos días de la elección presidencial, la madre de todas las elecciones en México. Y bueno, yo creo que uno tiene que visualizar no solamente las elecciones, tiene que ver todo lo que decía Javier, la parte productiva. No es posible que nuestro país se debate en un clima de violencia, no es posible que nuestro país tenga un proceso devaluatorio en su peso, no es posible que en estos momentos estemos sujetos o seamos rehenes de una serie de circunstancias. Entonces nuestra presencia obedece justamente a dar un punto de vista sobre el tema. Denis, bienvenido, el compañero Denis Press, periodista también con amplia experiencia, quien nos está acompañando aquí en el programa en forma libre. Buenos días, amables cibernautas. Es real lo que decían los compañeros, ¿no? Nuestro país se encuentra sumido en una crisis económica, de pensamiento, una crisis social, un caos total. Bien decía Javier López, los grupos están dispersos, los partidos políticos no representan absolutamente nada, los candidatos van en el camino que tienen a bien seguir, marcado por sus asesores, olvidándoseles profundamente que somos nosotros, los ciudadanos del pueblo mexicano, quienes debemos de decidir y salir beneficiados o perjudicados en esta elección. Desafortunadamente no se ve nada más que una campaña mediática. Sí hay propuestas de algunos, hay amenazas de otros, y que esto es lo único que está logrando, bajo mi óptica, que la gente decida al final hasta mejor hasta no salir a votar. ¿Por qué? No hay una oferta, hay mucho de todo que al final no redunda en nada. Yo creo, Javier, que sería muy lamentable que la gente no saliera a votar, y es un momento determinante por la circunstancia del país, por el grado de violencia, por la incertidumbre, por la globalidad. Entonces la exhortativa sería a que los ciudadanos voten. No podemos dejar al garete a nuestro país, tenemos que darle forma a las preferencias ideológicas o políticas, porque sería lo más grave. Yo creo que sería un crimen antipolítico si nosotros no salimos a votar. Entonces yo creo que lo que tú planteas y la realidad del país nos exige que votemos. Hay más de 78 millones de gentes que van a votar, y ojalá de verdad salgan a emitir un voto responsable, consciente, por cualquier ideología, pero voten porque es la única alternativa para una transición pacífica.
podemos dejar, insisto, al garete un proceso electoral como este. Mira, Javier, aquí quiero retomar algo lo que decía Javier López acerca de los grupos de la sociedad civil que están dispersos. Se mencionaba el 132. ¿Cuál es la ideología de estos jóvenes? Originalmente parten de una idea de la apertura de los medios de comunicación. En días subsecuentes, no sé si haya habido infiltraciones o no, empiezan a tomar un rumbo político, un rumbo de desprestigio hacia un candidato, y no porque se trate de Enrique Peña Nieto. Pero bajo mi óptica no debería de ser así, porque la sociedad civil no tiene menos un movimiento que surge ante la falta de espacios en los medios de comunicación, que surge abiertamente, primero en contra de un candidato, a favor del otro, y al final se decidan por otra, ¿no? O sea, eso para mí, yo confío mucho en los jóvenes, yo también fui estudiante, pero en los tiempos que nos tocó a nosotros estudiar, no existía esto, no esta apertura como hay ahora. Algunos de ustedes recordarán que prohibidísimo manifestarse, ¿no? En cierto periodo del priato, cuando uno como estudiante quería hacer uso de la libre expresión de las ideas, la represión, yo en particular, porque a mí me tocó en mis tiempos de estudiante tener que salir de esta ciudad capital, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora, bajo la óptica de ustedes, ¿quién puede estar atrás de esto? ¿Quién puede, el que conduce este movimiento 132, que hoy somos azules, mañana rojos y luego verdes? Bueno, pues ya que estamos inmersos aquí en el análisis de la cuestión política, bueno, pues vamos abordando, precisamente no está desligado el tema del 132, de todas las campañas políticas, de la de Enrique Peña Nieto, de la de Josefina, de la de Gabriel Cuadri, de la de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que dentro de la reflexión y el análisis de todo esto, a estas alturas, la guerra de las encuestas sigue vigente, ahí está. Un día aparecen otro desaparecen otras, cada quien llevando agua a su molino, cada quien dando sus versiones, y a final de cuentas, a estas alturas, como se dice del partido, los votos de la gente que vota, yo creo que ya está decidido. Los indecisos, yo siento que en mi análisis personal, los indecisos o salen o no salen a votar. El tope tanto del panismo como del perredismo y del prismo, yo creo que llegó a su nivel. Obtener ahorita o jalar votos de uno con otro ya es cada día más difícil. Entonces, lo que se ve ahorita, bueno, está próximo el debate, es el próximo día 10, que se va a transmitir según el canal abierto, en los canales abiertos. Ahí se va a ver nuevamente otra faceta de los candidatos. Tenemos varios temas, varios tópicos. Enrique Peña Nieto perseguido por el movimiento 132. Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera exhibido con el charolazo con los empresarios, ¿sí? Gabriel Cuadri no metiéndose en broncas y llevando pues las cosas como van las aguas. Josefina con graves problemas para repuntar, está teniendo ya severos problemas al interior de su equipo. Se presenta ayer a la universidad, ayer porque este programa, bueno, va a salir al aire, digo ayer lunes 4, se presenta a la Universidad Iberoamericana. Ciertamente hay reclamos, no los mismos que Peña Nieto. Aparecen las madres de los niños de la guardería ABC, le reclaman, ella decide retirar a Juan Francisco Molinaro Orcasita, señalado como el principal responsable de toda la se puede decir, el lastre que se generó respecto al incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y decide retirarlo. Al interior trae severos problemas con su equipo de campaña. Y bueno, ese es el escenario en el que se está moviendo ahorita todo, muchos buscando acumular puntos, otros desmintiéndose, y yo creo que vamos a llegar a un debate el próximo día 10 en el que va a ser decisivo, y yo creo que va a ser el último jalón para que el electorado a estas alturas del partido está definido. Difícilmente un movimiento 132, y no es porque no, yo estoy de acuerdo con los jóvenes que se expresen, que den a conocer sus posturas, pero más allá, tal vez adelante empezará a salir cómo se organizó este movimiento, porque realmente la pregunta es, ¿pesará este movimiento realmente en la decisión del electorado a estas alturas?
Esa es la pregunta que ahí dejamos en el aire, que seguramente pues se reflejará en las urnas el 1 de julio. ¿Cómo ves, Javier? Mira, yo quisiera primero retomar la cuestión de las encuestas y ver por dónde caminan las encuestas. Hay que recordar que en el 88 se aplican las primeras encuestas con Cárdenas y había 12 empresas en ese momento. Hoy registran 158 empresas encuestadoras y el IFE nada más reconoce 18, si mal no recuerdo. Entonces, cuando uno ve el papel de las encuestas, pues se encuentra uno con que, ¿de qué color la quieres? Verde, roja, amarilla, tornasol. Entonces ese es el principal problema de las encuestas. Y hoy lo vemos con mucha claridad. El presidente de la República dice: yo mandé a hacer una encuesta donde estoy a 4 puntos de un empate técnico con Peña Nieto. Hay que recordar la famosa encuesta del PG en el 2000, cuando decía que tenía 10 puntos arriba de todo. Bueno, ¿quién hizo la encuesta? Pues el rector de la Universidad de La Fuente, Juan Ramón de la Fuente, le hizo una encuesta ahí fantasma que quisieron legitimar. Naranjo, el presidente del PRI, Ortega, miembro también del PRD, Naranjo, que hoy es líder del Congreso, en su momento dirigente del PRD toda la vida, Noroña. O sea, ¿y con quién la quisieron legitimar? Con Consulta Prospecting, que era una empresa que le dijeron: oye, Javier, fíjate que tenemos una encuesta y yo creo que podemos arreglarnos. O sea, tipo PRD. Entonces el papel de las encuestas, de las empresas encuestadoras, pues por eso ha venido a menos en algunas circunstancias. Por eso lo que pasa es que el grado de cinismo de quienes necesitan legitimarse por las encuestas y después las desconocen, pues caray, estamos hablando de políticos que no tienen un sustento no solamente moral, sino inmoral. Y por lo que se refiere a la participación de los jóvenes en el caso de la Ibero, pues yo creo que es claro que la Ibero, pues antes que todo hay que pensar cuál es el origen de la Ibero. Una universidad con una formación jesuita, con un rector que es sacerdote y que, bueno, esconde la mano cuando preparan todo este escenario. No fue capaz el rector de decir: esta es una universidad plural, esta es una universidad donde los puntos de vista de los muchachos son justamente manifestaciones de jóvenes. Yo creo que ahí la responsabilidad, bueno, ya cuando alguien está en un nivel de rector, por lo menos que pueden hacer, carajo, salir y decir: oigan, señores, fíjense que esta es una manifestación, pero así como estamos trabajando, como estamos haciendo un nuevo concepto de jóvenes, así se manifiesta. Y qué bueno. No, el tipo se esconde y les manda una carta a los estudiantes diciendo: oye, qué bueno que hicieron eso. Y luego, más aún, si uno viera la parte orquestada, el secretario de Gobernación dice: qué bueno que salieron a la calle. Y lo peor, el subsecretario de Educación Pública dice: maravilloso. Bueno, ¿por qué no resuelven los problemas que son propios de su área de responsabilidad, como los del maestro, que están en Oaxaca, que están en Guerrero? Entonces, retomando el papel de las empresas encuestadoras, pues yo me quedo con las 150 empresas, porque ahí uno puede hacer la encuesta del color que se quiera. Ahí, coincidiendo con lo que dice Javier López, el que paga manda. Así es. Si yo quiero que gane mi candidato, pues lo voy a mandar a mi casa que haga la encuesta, ¿no? O sea, decía el señor el sacerdote de la catedral que no hay que confiar en las encuestas. Estoy de acuerdo, porque siempre he sabido, ¿no?, que el que paga manda. Por ejemplo, ayer estábamos checando por internet la encuesta de la universidad. De manera increíble, Josefina y Andrés van pegaditos arriba y Peña y Cuadri van abajo, ¿no? Entonces, si nos vamos a las diferentes escuelas, las encuestas van a variar. Si nos vamos a los diferentes ámbitos de influencia de los mismos partidos políticos, van a variar las encuestas, no son datos confiables, pero sí es una parte muy importante, porque empiezan a dirigir la opinión pública. Hay ciertos medios de difusión nacional, medios nacionales, que son de 2 hermanos y siempre dan, todos son malos menos el candidato de su partido. Está bien, son sus medios,
y ellos saben lo que tengan que hacer, pero cuánto se aleja de la realidad lo que puede suceder, haciendo referencia a la emisión del voto, como decías tú, ¿no? Sería, bajo mi óptica, imperdonable que no se ejerciera ese derecho constitucional del voto. ¿Por qué? Porque pónganse a analizar, la ley dice que si no se llega al 20% de la votación, la elección se anula. ¿Cuántos cientos de millones de pesos van a hacer otra vez para hacer otra elección? Que todos esos recursos, en lugar de dárselos a los partidos políticos, deberían de aplicarse en proyectos productivos, en proyectos educativos de a de veras, no andar tirándolo, porque para mí es tirar el dinero en información, en cartelones en las calles, en pintar paredes, en repartir volantitos que nadie lee y todo el mundo tira. Yo creo que cuando hablas de los montos de los 18,000 millones de pesos que tiene destinado el IFE para esta justa electoral, más de 10,000 millones están aplicados a los partidos políticos. En estas condiciones, efectivamente el voto mexicano cuesta mucho más que en otros países, y yo creo que en estos momentos la gente debería de valorar el esfuerzo que están haciendo algunas instituciones con todos los problemas, defectos que se tienen para realizar estas votaciones. Entonces yo también coincido que a veces hay partidos que no merecerían tener una partida especial. Cuando un partido como Nueva Alianza tiene un presupuesto casi de 400 millones de pesos, yo pregunto, Javier, ¿qué empresa es tan rentable que te pueda generar 400 millones de pesos sin ningún compromiso de otro tipo más que vivir del mismo? O sea, la rentabilidad de 400 millones de pesos nos trae como consecuencia un candidato de relleno como Cuadri que te cuesta 400 millones. Bueno, yo no creo que cueste 400 millones en el debe y el haber, como dicen los contadores. Y así hemos visto los candidatos de relleno. Y Cuadri, bueno, pues pareciera que es un candidato alegre y demás, pero caray, cuando se tiene que ir una semana de descanso, cuando tienes 2 meses para hacer campaña, bueno, pues eso habla de que es muy rentable para él la campaña, pero para la ciudadanía te deja esos grandes vacíos que generan o pueden provocar el abstencionismo, pueden provocar de alguna manera escisiones, y vuelvo otra vez al tapete de la discusión. ¿Qué tan es nuestra democracia? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan incipiente o qué tan deteriorada está? Así es, en efecto. Bueno, Cuadri tiene una beca, ¿no? Está becado durante esta estancia, entonces, bueno, pues la está disfrutando su verano, ¿no? Primavera, verano, ¿no? O sea, algo así como totalmente, ¿no? Sí, claro. La marca está. Entonces, bueno, han surgido muchas cosas y seguramente van a surgir en lo que resta para llegar a la elección. Tenemos las declaraciones de Vicente Fox, no las dejemos de lado, en el sentido de que llama a votar por Peña Nieto, ¿sí? Sabemos que Vicente Fox obviamente está junto al grupo de Manuel Espino, ¿sí? De otros panistas connotados que han sido ácidos al interior en la crítica al interior del PAN, y por lo tanto pues no son bien vistos, ¿no? Cierta en su ala conservadora, pero que a final de cuentas, bueno, si ellos decidieron irse, obviamente pues les crearon ahí serios problemas y dolores de estómago a los panistas que todavía no alcanzan a digerir, y han señalado cómo es posible que Fox, que dijo que iba a sacar al PRI de los Pinos y que las tepocatas y víboras y no sé qué ahora esté votando. Pues los panistas yo creo que a lo mejor no analizan un poco de que simplemente Fox nunca ha estado con ellos, por un lado. Por el otro, Manuel Espino lo corren y ahora quieren que no haga cosas por otro lado. Bueno, pues en este país hay democracia, ¿no? Así como 132 anda por todos lados, pues también Manuel Espino yo creo que tomó la decisión de irse a donde mejor le convino. Entonces, bueno, pues sí creó por ahí algunos problemas de hígado a varios, ¿sí? Incluso el propio Peje sale a señalar que es una canallada, como señalando que él es el verdadero demócrata, que bueno, ahí tendríamos que analizar a fondo muchas cosas. Y bueno, pues ahí está el asunto de Fox. Por el otro, el asunto del charolazo. El charolazo, a mi modo de ver, va a pesar mucho en el debate, y lo vamos a ver. ¿Qué tanto va a pesar el charolazo? Porque aparecen ligados 2 personajes, uno el cineasta Mandoki, el otro Mondino,
un uruguayo que ha estado ahí en las filas con Manuel López Obrador, operadores. Y el primo de Santiago Krill. Y el primo de Santiago Krill. Por el otro lado sabemos bien el papel de Bejarano que está jugando, que es el brazo izquierdo que acerca recursos, ¿sí? Y entonces no podemos desligar todo ese espectro que está vigente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo eso va a pesar en cada uno de los candidatos. Como decía Javier, no es posible que a esas alturas se gasten miles de millones de pesos. Eso ahorita ya no nos podemos quejar, ya está gastado, pero es producto de todo lo que fue aprobado, ¿sí?, en la Cámara de Diputados y en el Senado y respaldado en un esquema que se llama partidocracia, en el que nada más unos cuantos partidos son los que mandan. Y ojo, el IFE convertido en un auténtico ¿cómo diríamos?, grupo de jeques, porque tienen sueldos, hacen y deshacen, se fijan sueldos, se fijan bonos, se fijan todo, y eso todo nos cuesta a la ciudadanía. Se fijan, bueno, hasta recursos para bodas y cumpleaños y todo lo que quieran. Entonces, el IFE está convertido en estos momentos en el árbitro más caro, que yo creo que si lo contrata la Federación Mexicana de Fútbol. Y coincidiendo contigo, y sobre todo estábamos hablando ahorita, me dio mucha risa porque se tiene uno que acordar de las cosas, ¿no? Claro, pues lo que dice Vicente Fox, Espino, Andrés Manuel como loco en contra de Vicente Fox. Yo le quisiera igual tener la oportunidad de preguntarle a Andrés Manuel López Obrador que me platique de Manuel Bartlett. Otro asunto. Que me platiquen cuando él, yo recuerdo que cuando llegó al PRD, porque él no estuvo en el 88 ni ninguno de los que están alrededor de él, y lo digo con conocimiento de causa, llegan ahora y Bartlett, el artífice del fraude en el 88, el maestro del engaño, mandó quemar San Lázaro, etcétera, etcétera. Y ahorita lo tienen como candidato por el PRD y su alianza por Puebla, al Senado de Puebla. Entonces aquí es donde las cosas ya no quedan claras, ¿no? ¿Cómo es posible que yo te estoy criticando a ti, Javier, cuando yo hice alianza con el otro Javier, ¿no? Cuando tenemos posiciones encontradas, yo estoy acusando a Javier de que hizo otra cosa. Eso es ilógico. ¿Qué es lo que pasa con la ciudadanía? Los medios de comunicación, sí es cierto, ¿no?, ocultan un poquito la información, porque pues aquí en México sabemos cómo está la cosa. Pero también la falta de recuerdo, no quiere decir falta de conciencia histórica de parte de nosotros, ¿no? Tantas cosas que han habido, y no porque haya que pegarle a Enrique Peña Nieto o a Andrés Manuel o a Josefina, ¿no?, a Cuadri, pues ese ya lo pusieron quieta en la Septién García. Cuadri va a todas, no hay bronca. Sino el asunto está cuánto pretenden y tratan de engañarnos los políticos, los candidatos, y no hablo de los presidenciales, hablo de toda la elección federal que va a ir, por ejemplo, el Distrito Federal, las locales. Podemos hablar de los candidatos de Azcapotzalco y sacarles a cada quien su currícula y ver cuántas averiguaciones previas tienen integradas como funcionarios públicos, cuántos fraudes han cometido, quién está metido con la droga, quién no está metido. Guajimalpa, Azcapotzalco. Entonces, pero eso no es tanto eso, ¿no?, porque ya no es competencia de nosotros, de la autoridad, sobre todo del Distrito Federal, que se está haciendo sorda y ciega y muda a todo lo que está pasando. El señor procurador Mancera, pues él, como dijeron en el pase de Charola, ¿no?, ya la tiene en la bolsa. Ex procurador, ¿no? Ya no es perdón, el ex procurador. Yo una vez le pregunté en una entrevista que qué pasó con los 3.050 desapariciones del 2011 de jóvenes de su casa a la universidad y de la universidad a sus casas, y dijo el señor, se está investigando. Sí, no, pues y están en la página de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, están esos datos, no miento. Y todos los asaltos y todo lo que ha sucedido. Entonces, los políticos se han encargado de desvirtuar y de engañarnos. Aquí sí es cierto, no todos son malos, porque al final algunos traen buenas propuestas, ¿no? Yo le creo mucho a Enrique Peña Nieto con lo que dice del campo, porque exactamente el campo es lo que hay que revivir. Pero, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde es engaño? ¿Hasta dónde todos están de acuerdo en todo esto, no? Vamos al Distrito Federal. Resulta que hasta los priistas de hueso colorado, los que tienen un centro de estudio ahí en Sal y Carnot, están a favor de Mancera siendo priistas, y doña Beatriz Pared, pero el voto para Enrique Peña Nieto. Entonces esto también permea en la población votante, no es un caos, o sea, somos o no somos. Por eso yo coincido con lo que se mencionó en una parte de este programa, que los partidos políticos no funcionan.
funcionan para sus intereses. Aquí hay dos aspectos, yo lo veo así. Uno, los políticos y los partidos políticos manejan su información de acuerdo a sus intereses, por una. Por el otro, se exige democratización de medios. Los medios también juegan sus intereses con X o Y candidato, ¿sí? Entonces es una mezcla en la que cuando tú exiges información, pues están entreverada una con otra, que no hay claridad, y precisamente el electorado, cuando ya está definido, ya nadie, así le puedes decir 30,000 facetas, no va a cambiar su voto. Claro. Pero hay mucha gente que se va con la finta. A mí me ha tocado escuchar, ver cómo venden videos piratas de Enrique Peña Nieto, ¿sí?, en el metro, y dice, conozca la verdadera historia de Peña Nieto, vea sus orígenes, vea esto, otro, y al final remata el chavo que anda gritando ahí en el tianguis llamado metro, que dice, y conozca cómo Peña Nieto vendió Pemex. ¡Ah, caray! Entonces, ahí está, ¿cuál es la verdadera información y desinformación? ¿A dónde vamos? Todo eso precisamente, lo que ha canalizado el 132 y que anda gritando ahí en las calles que de democratización, y va y le patea la puerta a Televisa y todo. Yo preguntaría a estos jóvenes si realmente conocen cómo está la ley de medios, la cual no se ha reformado, la cual sigue vigente. ¿Dónde? En México no podemos ocultar que hay grupos de poder en medios de comunicación. Y entonces, al ser una empresa privada, ok, yo te voy a dar la democratización que tú quieres hasta donde yo quiera, porque finalmente el medio es mío. ¿Quieres un programa especial? Perfecto, paga tu publicidad y habla lo que quieras mientras no te censure otra instancia. Entonces, hay toda el cuadro que ellos están exigiendo todavía no está listo. Cuando verdaderamente surjan medios con un carácter democrático, con un carácter de otra índole, entonces se va a dar. Y eso, a ver, por una situación, la información la manejan de acuerdo a sus intereses, y aquí hay muchos intereses entrelazados. El propio movimiento 132 maneja la información a su conveniencia. Dicen que son demócratas, ok, lo respetamos, dicen que son la verdadera representación de este país, dicen, me tocó escuchar a un estudiante, no sé si de la Ibero o del Tecnológico, en el encuentro que tuvieron en la universidad, lo sacan a cuadro y dicen, nosotros los estudiantes le vamos a devolver el verdadero poder al pueblo. Oye, pues qué gran favor nos están haciendo. Nada más que espérate, niño, conoce realmente las estructuras de este país, porque ni el candidato que llegue a la presidencia va a cambiar las estructuras de un día para otro. Esto no se puede hacer como por arte de magia. Hay estructuras, hay intereses, y ojo, también estamos siendo vistos por el mundo, también estamos siendo vistos por los intereses extranjeros. Así es que, pues es muy bonito hablar y ofrecer, dicen que ofrecer no empobrece. Ahora, tocando la reunión de las siglas de Ciudad Universitaria, hay un pronunciamiento del TUNAM, que ellos son 132, ¿a poco le dijeron a los jóvenes del 132 que su líder, Rodríguez, va plurinominal? El SME, con el debido respeto al glorioso SME, también ellos son 132, y ¿a poco le dijeron a los jóvenes que Martínez Parza también va junto con Agustín Rodríguez, van candidatos plurinominales? Eso para mí es un engaño, y también falta de atingencia de los jóvenes ya que están metidos en esto, de ver quién. El movimiento era puro porque eran estudiantes, ya se metió el STUNAM, ya se metió el SME, al rato quién más va a llegar. Yo estoy de acuerdo en lo de las muertes de ciudad, que es otro movimiento que no se ha entregado al 132, las muertas de Juárez, pero con el debido respeto a lo que pasó en la guardería ABC, yo creo que ya involucrarse de manera populista, porque esto ya no es un dolor, ya es un acto populista que lo está canalizando y capitalizando los opositores de Acción Nacional, ya también se está saliendo de control, pienso yo. Porque bueno, sí, están aquí todos los papás, porque hoy son 3 años de lo que sucedió, pero una amiga de nosotros dice,
¿A poco hubo revolución con la muerte de eso? En su momento, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué ahorita que sale Sicilia? ¿Por qué ahorita que hay muchos movimientos se está aglutinando todo eso? ¿Quién está atrás de todo eso? Muchos dicen que una mente perversa y poderosa es la que está atrás de todos los movimientos, porque son por generación espontánea. Lo del movimiento por la paz de Sicilia, ¿por qué no fue antes? Hasta que le mataron al hijo. Y todos así los que han surgido, ¿no? Los de Varón de Chihuahua, Isabel Wallace. Todo eso no era, se había venido gestando todo lo que está sucediendo, y de repente todos brincan, ¿no? Y por lo menos doña Isabel ya sacó candidatura. O sea, ¿qué es lo que se pretende de eso, no? Y aquí tendríamos que ver la legitimidad de ese movimiento y quiénes son verdaderamente quienes pretenden que haya un cambio. Dicen, el pueblo al poder. Yo desde que me acuerdo, todo el pueblo al poder, no siempre ha sido la máxima. Lo que dice Javier de las estructuras que no se cambian de la noche a la mañana. Señores, desde 1917 no se han cambiado. O sea, no es posible que un momento. Bien, yo quisiera retomar un poco la cuestión que se planteó aquí en la mesa, que es en torno a Vicente Fox. Habría que analizarlo cómo llega Fox a ser presidente de la República. Yo creo que hay que pensar que desde 1929, cuando la intención del voto era del 89% para el PRI, y bastaba con que yo fuera amigo del señor priista para que yo fuera diputado, senador, candidato. En el 88 la intención del voto había bajado sensiblemente, andábamos como en el 60%. Para la elección del 2000 pues andábamos en el 45%. Entonces por eso el PRI pierde la presidencia, porque deja detrás todos los programas sociales, la atención entre el fenómeno de la corrupción, los intereses, y hay una serie de circunstancias muy desfavorables para el partido. Lógicamente esto genera una serie de circunstancias especiales. Por ejemplo, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari surge el EZLN, en ese matan a Colosio, a Ruiz Massieu. La fuga de capitales reconocidos por el Banco de México es de 25,000 millones de dólares. Entra Cárdenas a la Ciudad de México como candidato, la fuga de capitales es de 32,000 millones de dólares, y cuando llega Fox es de 35,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que los observadores y los empresarios norteamericanos y rusos y demás siempre tienen los ojos puestos en nuestro país, pero va a ser una evaluación muy seria. Entonces, este tipo de circunstancias, ajustes económicos, ajustes de votación, nos llevan a una situación, el cambio de un régimen a otro, un régimen que llega justamente encabezado por Fox, un empresario neopanista que gobernó Guanajuato y que realmente no fue el gobernador, sino fue su secretario de gobierno, que después fue secretario de Seguridad Pública y que murió aquí cerca en un avionazo. Sí, entonces uno tiene que ver la personalidad de Fox intensa, viva, simpática, porque él decía, por ejemplo, a las mujeres que eran lavadoras de dos patas. Entonces era un tipo muy, muy afable, pero eso, solamente un tipo que no traía un concepto de Estado, porque todavía no tenemos un gobierno o un presidente que tenga un concepto de estadista y no de gobernador, que es lo que tenemos actualmente. Calderón es un ejemplo muy claro de él siempre va a ser diputado, toda la vida diputado, no ha trascendido en estas circunstancias. Entonces, cuando llega Vicente Fox, ¿qué pasa con el PAN? ¿Quién acompaña a Fox? Pues nadie. Por eso el crecimiento de la economía es verdaderamente lamentable, es 0.05 de crecimiento el primer año. En el segundo año es 0.79%. Hasta el tercer año hay un crecimiento de 3.5%. Promedio en el sexenio, 2% de crecimiento del PIB. ¿Qué es lo que salva a Fox en este esquema? El precio del petróleo. Es decir, nunca un gobierno había tenido tanto dinero del petróleo como Fox. Eso le permite sentar un programa de gobierno basado en el petróleo. Ahí tenemos las partidas especiales de 800,000 millones para los estados, pero también tenemos un aspecto que es muy importante. El hecho de que en el tiempo de López Portillo, el precio del petróleo era de $8 a $32. En el periodo de Fox se fue de 32 a $168 el barril del petróleo. Es decir, había lana hasta para comprar otro país.
y ahí están los resultados. ¿Qué pasa con Fox en su sexenio? Pues sigue siendo un tipo dicharachero, alegre, que lo vemos en el Vaticano dándoles besitos a su esposa para decirle a su exmujer, dice, oye, mira, pues yo tengo otra opción que es Martita. Entonces, todo este periodo y este proceso que vivimos con Fox sigue siendo el Fox de siempre, o sea, no va a cambiar, va a ser un tipo que está divertido con lo que está sucediendo y que convicción ideológica, bueno, pues no la tiene. Entonces, eso también habla cómo le podemos exigir a Fox que sea serio, si nunca ha sido serio. Bueno, aquellos que piensan que va a ser una declaración seria, pues por amor de Dios, si tú no ves la personalidad de Fox para saber que no va a ser serio en esas condiciones, bueno, pues los que pretenden, inclusive los mismos panistas, que sea leal, que sea recto, que sea ético, por amor de Dios, ¿pero dónde van a sacar un Fox ético? Pues habría que verlo para hablar de las tepocatas, hablar de las víboras prietas. Bueno, pues un tipo dicharachero, rancherón, feliz. Pero eso sí, para negocios es extraordinariamente rentable. Entonces, Fox, visto en esa perspectiva, visto en el aspecto económico, pues tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, que no se extrañe, que pida que vote por, pues porque ve más congruencia en un programa de trabajo. Más allá de, hay quien diría, es que se está poniendo una curita antes de la cortada. Bueno, pues también en política, todo se vale. Todo, cuando hay que establecer acuerdos, pues se reúnen los dirigentes de los partidos políticos que caminan por ahí. ¿Cuántas veces en nuestra vivencia diaria se están casi golpeando y al ratito están desayunando allí en un restaurante, bailando? Bueno, pues entonces uno tiene que entender también que en política hay mucha flexibilidad. Y si volviéramos al terreno del presidente Calderón, que nos toca en este proceso, bueno, pues todo el mundo sabemos que Josefina no era su candidata, que Cordero era su candidato. Entonces, no es de extrañarse que, bueno, pues hoy, el día de ayer, Molinaro Cartiza dice, ese no es de mi equipo, ese me lo pusieron. El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, tampoco es de mi... Bueno, carajo, pues entonces, ¿quién es de tu equipo? Porque a estas alturas y a unos días de las elecciones, uno tendría que preguntarse, bueno, pues entonces, ¿quién es tu equipo? Realmente, yo creo que esas son condiciones que deben gravitar sobre el PAN y que seguramente no lo están ayudando mucho. Y yo lo retomé porque sí es importante pues ver al Fox alegre, dicharachero. Yo veo que está divertidísimo. Esa es la verdad. Él se divierte más allá de cualquier cosa. Sí, hombre, teniendo a Marta Sagún de asesora, pues ¿cuál es el problema? Los negocios van viento en popa, van bollantes. Ya está presentando a Juan Gabriel. O sea, pues no puede decir. No hay problema. Hay otra cosa con la actitud de Vicente Fox, ¿no? En los corrillos de por ahí de la aduana de Pantaco de Azcapotzalco se menciona que parte de las actitudes son para conservar el negocio que tiene Vibriesca ahí en Perro Valle Picar Pantaco, porque al final esa aduana, esos almacenes, pues sabemos de quiénes son. Pero no te vayas tan lejos, hay que recordar que durante el sexenio de Fox se hizo una de las aduanas supuestamente más modernas en León. Bueno, cerca de San Cristóbal. Sí, claro. Entonces, ya yendo más allá, independientemente de lo dicharachero y todo, que al final de cuentas le causó. Permíteme agregar algo elemento. Por ejemplo, ahorita la de los Vibriesca, el hijo de Martita está postulado como candidato allá por pues, entonces, ¿en dónde vivimos? Segundo, los Vibriesca hicieron negocio. En San Luis Potosí, los puentes que hicieron, a los 2 días no funcionaban. Tuvieron que repararlo. Sí. Bueno, entonces yo creo que hay allí claroscuros que si se pusiera uno realmente a ponderar estas cuestiones, y claro, con el apoyo del exgobernador de San Luis, Marcelo de los Santos, que hoy está en la Casa de Moneva como director, entonces uno ve toda una serie de circunstancias muy, muy interesantes en relación a la política, al accionar de los que son líderes en sus partidos, y bueno, pues eso
abona en función de lo que estaba platicando de fondo. Y así podemos hacer todo un rosario. Hay que recordar al quesero, el que vende quesos, tequilas o mezcal, que también va de candidato allá en Monterrey, entonces la Ranzábal, ¿no? Entonces hay una serie de cuestionamientos que precisamente el electorado, pues ahí está, muchos se van con la finta, muchos no, finalmente ellos sabrán qué es lo que... Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a haber de veras un representante que sí sea de la ciudadanía, que sea emergido de la ciudadanía, coincidiendo con lo que decía Javier, ¿no? Bástese llegar a la Cámara de Diputados, esas terribles sesiones donde el PRI quiere acabar de un solo golpe al PAN y viceversa, y el PRD se está riendo y se mete cuando no lo llaman porque son minoría, igual que los otros partidos, y al final el PRI y el PAN votan juntos. Así es. Y el PRD, para no quedar atrás, se suma a la cargada. Sí es cierto lo que dices, aquí nosotros ciudadanos estamos discutiendo por las pasiones políticas cuando todo está concertado. Ahora, no hay que perder de vista también que más allá de las campañas políticas, el país está metido en un problema de crisis muy fuerte también, independientemente de que nos digan que todo bien. Javier hace un rato mencionaba, el peso de alguna manera se ha tambaleado, sale Cordero, Ernesto Cordero, a decir, exsecretario de Hacienda, a decir ahora que por el peje se tambaleó, que por sus actitudes, que no es que bueno. Sea como sea, eso da una muestra de que la economía está endeble, la economía no está bien sustentada. A ver, el candidato que llegue a ganar la presidencia de la República, el primer problema que va a enfrentar es el crecimiento del país. Sin un crecimiento del país sostenido y alto, no va a haber ni poder generar empleos, ni poder generar políticas públicas que realmente repercutan en toda la población. Se va a enfrentar a muchas limitantes si no hay crecimiento económico. Para el crecimiento económico, pocos han explicado realmente sus planes. Conocemos por ahí el decálogo de Enrique Peña Nieto, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico. Cabe decir, bueno, voy a aumentar los salarios, sí, pero para aumentar los salarios tienes primero que crecer. Sabemos bien actualmente que la economía está amarrada, y aquí me da pauta para entrar al terreno sindical, que es el que conocemos a fondo. En una situación, los incrementos salariales que se han dado en los últimos 15 años han estado sujetos a topes salariales, no más del 4% de acuerdo al nivel de la inflación. Segundo, el sindicalismo, las organizaciones sindicales se encuentran en una situación de no querer hacer movimientos más radicales por una situación, porque quieren la paz laboral, porque no quieren que se pierdan empleos, pero al mismo tiempo pues enfrentan andanadas desde la parte gubernamental en muchos aspectos. Ahora también ahí se han dado fenómenos de corrupción y fenómenos también que ahí tenemos el caso, aparece de que Napoleón Gómez Urrutia ya tiene la toma de nota, ¿sí?, cuando está acusado formalmente o jurídicamente o judicialmente de que se birló nada más $55 millones de los trabajadores mineros de Cananea, que era para indemnizar a cerca de 10,000 trabajadores. Y si nos vamos en un recorrido por toda la cuestión sindical, bueno, pues vamos a llegar a lo que es el CENTE del Bester Gordillo, la eterna presidenta vitalicia, y que ella pues, está jugando su papel porque dice, bueno, pues yo me voy cuando los trabajadores quieran. Ni el gobierno va a poder intervenir como piden muchos, quítenla. No, la cuestión no es quitar. En el sindicalismo, la gente que conoce a fondo, son los trabajadores quienes deben hacer movimientos, o el gobierno quien tiene que detonarle alguna situación muy fuerte para poderse ir. Ahí tenemos el asunto de la quina, tenemos el caso de Juan Carlos Juanquito Barrios, que les tendieron su camita y se tuvieron que ir. Entonces, en esa situación, el sindicalismo, por un lado, escucha y dice, bueno, yo ya tengo mis posiciones políticas, yo ya no me muevo, vamos a esperar a ver quién llega. Hemos enfrentado embestidas del calderonismo, del gobierno de Calderón, en muchas facetas. Está el ESME, que de alguna manera es un caso muy particular y cuyo líder pues anda moviéndose políticamente y va como candidato plurinominal, ¿sí? Entonces, si vemos, es una mezcolanza, a final de cuentas, que cada quien jala para sus intereses. Entonces, ayer lunes, se dice ya basta, le dice a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en plantón permanente aquí, está en Oaxaca, está en Guerrero y está en Michoacán, dice ya basta, pero le dice a 6 años de que cada año le hizo estos movimientos.
¿Por qué? Pues porque también es un movimiento que tiene sus aristas y de que no está muy bien claro quién está financiando este movimiento. Van con la prueba de enlace, van con la evaluación universal y a final de cuentas hay acuerdos y hay negociaciones entre la Secretaría de Educación y el CENTE. ¿Qué significa esto? Pues que el Bester, con todo y que le digan que ha perdido fuerza y todo, sigue vigente ahí manejando su asunto y la señora nunca da paso sin guarache, eso nos queda claro. La presidenta, la secretaria general de su partido es Mónica Arreola, que es su hija, su yerno va como candidato al Senado por Sinaloa, ¿sí? Y en fin, siguen moviéndose los intereses, que a final de cuentas lo que nos da, esto que nos da, que si el país no crece, vamos a tener severos problemas independientemente de quién quede. Y aquí quedando de acuerdo contigo en ese sentido y coincidiendo con lo que mencionaba Javier López al principio de esta emisión, el desarrollo del país va a ser muy difícil, por lo que tú acabas de mencionar, por las cuotas de poder, etcétera, etcétera. Lo único que queda, y lo digo ya que es un comercial, de las organizaciones sociales en el interior del país, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están haciendo? Establecer conexión con asociaciones civiles europeas para que puedan donar recursos para los proyectos productivos. ¿Por qué? Porque aquí en México no hay oportunidad. Nos acaban de hacer llegar los compañeros de Oaxaca con el secretario de Desarrollo Social de Oaxaca, abren un programa muy bonito, Gabino Cue, donde pues danos cuánto quieres, ponen una cantidad de invernaderos de 700,000 pesos, los más baratos que hay, con toda la tecnología. Les autoriza el gobierno de Gabino Cue 50,000 pesos. Lo demás, pónganlo ustedes, ¿no? Y así están todas las cosas, actos populistas que dejan fuera al productor, que dejan fuera al agricultor, al ganadero. ¿Cuál es la situación ganadera del país? No hay ganado, no hay carne aquí en el país. En un centro comercial que da muy barato, están metiendo casi 200 trailers de canales a la semana. ¿Y de dónde viene esa carne? De Centro y Sudamérica. De aquel lado del norte, pues la carne congelada que está en los refrigeradores y en los rastros tejanos, ¿no? Que es lo que nos meten por carne muy buena, que es la más cara, porque aquí carne fresca, carne hecha en México, producida por ganaderos mexicanos, no hay. Así es. Sí, yo quisiera hacer un comentario en relación a la parte económica. Cuando Zedillo se va, deja un crecimiento del 7% en el país, deja un blindaje económico de más de 40,000 millones de dólares. Ese modelo ha sido aplicado y subsiste todavía con una reserva de dólares que hoy rebasa los 140,000 millones de dólares. Bueno, efectivamente tenemos un blindaje económico que el PAN lo ha llevado a niveles de una reserva histórica. Pero, ¿qué ha sucedido con todo lo demás? Es decir, se ha ponderado la macroeconomía, pero se ha dejado de lado la microeconomía, y por eso tenemos un crecimiento del comercio informal de casi un 60%. Tenemos un problema muy serio como nación de gente que ha engrosado las filas de la pobreza y algunas partes de la pobreza extrema. Entonces, en estas condiciones, la atención se centra, por ejemplo, en las exportadoras, particularmente de automóviles. Hoy vemos que México tiene un papel preponderante en eso. Y hay una cultura ya de laboral en relación a todo eso. Por ejemplo, el Bajío, el norte, hay obreros calificados que tienen ingresos superiores a los 14,000 pesos porque son especialistas en la industria automotriz. Y bueno, eso ayuda mucho, pero la parte de la economía informal también está gravitando ahí. Otro elemento que ha venido, cuando se vino la influenza azul, el país tuvo una baja del PIB de aproximadamente el 4%. ¿Cuánto cuesta un punto del PIB? 10,000 millones de dólares. Es decir, tuvimos una baja de 400,000 millones de dólares por aquel fenómeno de la influenza, que no se manifestó, por ejemplo, en las playas mexicanas, y que sí nos vimos involucrados todos en un fenómeno de que si ya nos estaban muriendo, porque el niño de Veracruz le pegó el virus un marrano, y después que no era un marrano, que quién sabe quién. Total que se formó todo un fenómeno de retroceso económico y de problema social, en el que todos nos vimos involucrados
temíamos, y sin embargo, bueno, pues no pasaba nada. ¿Por qué tanto problema? Pues porque nuestra infraestructura en salud no funciona, carajo, pues si eso es muy simple. ¿Por qué a los gringos les llegó y en 2x3 lo resolvieron? Es decir, las graves deficiencias de nuestras instituciones son verdaderamente un lastre. En este sexenio, nada más en este sexenio, hay pérdidas por 100,000 millones de pesos en instituciones ineficientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar en otra parte de lo que es el gobierno, de la administración, empresarios, para que tú, como lo señalabas, Javier, esto camine. Pero no camina si no hay una articulación del elemento de la inversión nacional o extranjera, del elemento que es la base de sustento de los trabajadores, que hoy también, de alguna manera, como tú lo señalabas, la inflación no puede ir más allá del 3% porque está por decreto. El Banco de México tiene la función de aplicar el 3% y que no pase para allá. Entonces, ¿qué controlas ahí? Chiles y tomates y autos. Pues 3%, no hay más allá. Entonces, en esas condiciones, yo creo que estamos viendo un fenómeno económico que necesitamos analizarlo en la tripa del mismo, porque de lo contrario, pues caemos en lo que tú señalabas y en lo que él platicaba. No podemos caminar a ciegas y a palos. Así es. Bueno, no olvidemos que estamos transmitiendo desde el Hotel Posada Viena, aquí en la zona rosa, en Marsella 28, casi esquina con Dinamarca, a través de nuestra dirección www.mexico.tv, México XX y latina alta, los 3 en altas para mayor información. Y bueno, nosotros nos presentamos en este programa denominado En Forma Libre, donde también tenemos el respaldo de la Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de Ventas de la Hospitalidad, donde comandada ahí por el presidente Mauricio Domínguez Sevilla, quien es también nuestro compañero aquí en otros programas, y que bueno, pues este programa se abre con una plataforma de opinión para analizar diversos temas y sobre todo, como ustedes han escuchado, ha permitido analizar brevemente las campañas, los aspectos sindicales, los aspectos económicos. Yo pediría ya para cerrar el programa que nos dieras tus conclusiones, Denis, tus conclusiones, Javier, y con eso cerraríamos el programa. Sí, pues todo el panorama social y político que tenemos hoy, este día en nuestro país, pues la única respuesta que yo veo, ponerse a trabajar, no esperar a que gane quien deba de ganar o quien ya esté pactado que gane, para ver qué nos va a dar el gobierno. Yo pongo un ejemplo: las comunidades de Oaxaca, de la Mixteca Alta, de Valles Centrales, etcétera, etcétera, que ante una idea de obtención de recursos, no de los programas federales, sino de otras naciones, están trabajando sin dinero, están haciendo criaderos de venado, criaderos de jabalí, están haciendo la captación del agua en zonas desérticas, sin recursos. Y esto, ¿qué es lo que me enseña a mí, no? Que los solos mexicanos, si nos ponemos a trabajar, nos dejamos de estar viendo los aspectos políticos, yo creo que podemos salir adelante, ¿no? Porque sí está bien que el gobierno dirija las acciones del país, pero no podemos seguir estirándole la mano al gobierno para que nos dé, cuando nosotros podemos lograrlo por otros medios y salir adelante. Platícanos algo de la fundación de Hermandad Migratoria. Bueno, Hermandad Migratoria, Asociación Civil, es una asociación que da atención como objeto principal a los hijos y a los familiares de migrantes. El lema de Hermandad Migratoria es por el derecho a no emigrar, porque no es posible que se vayan nuestros hermanos mexicanos a Estados Unidos a trabajar, dejando aquí el campo hecho pedazos, el campo abandonado, que es lo que ha permitido que se genere lo que no se debe de generar en otros tipos de cultivos. Entonces, en ese aspecto, Hermandad Migratoria está trabajando con las comunidades expulsoras de migrantes, los hijos familiares de migrantes, comunidades indígenas, con el resultado que les comentaba, ¿no? Ante una idea de desarrollo, se está trabajando brazo con brazo, codo con codo, para lograr que empiece el país a, cuando menos en ciertas áreas del país, a salir adelante en el aspecto social y económico, porque es lo principal. Si queremos la política, todo muy bien, pero ¿qué vamos a comer? Dice alguien, la industrialización del país, cómete una llanta. No, tenemos que empezar por generar alimentos, por generar garantías sociales y el arraigo, el derecho a no emigrar, y sobre todo no olvidar los usos y costumbres que son los que dieron pauta desde mi punto de vista a este país.
¿Está bien? No, bueno, yo agregaría lo que aquí se platicó, que es un momento muy importante para la vida de los ciudadanos, el hecho de que asumamos nuestro compromiso en lo particular y que contribuyamos todos a que esto mejore. No podemos dejar al garete el problema de la violencia, no podemos dejar al garete el problema económico, no podemos dejar al garete a los jóvenes que están empujando por mejores estadios de bienestar. Y sobre todo, los medios de comunicación y este espacio pues deben contribuir desde su perspectiva a ampliar la posibilidad y el espectro de la información, que es al final de cuentas nuestra responsabilidad. Ojalá que lo que aquí se comentó sirva de alguna manera para contribuir a ese aspecto, que es al final de cuentas lo que estamos buscando. Así es. Bueno, por mi parte, en la reflexión, el país va a entrar en un parteaguas de su historia, en el que se tomarán decisiones trascendentales para su desarrollo, y que por lo tanto no se puede perder de vista, más allá de la política, lo que está sucediendo en el país. El país no ha crecido a las tasas de desarrollo económico que se requieren, y por lo tanto eso nos da como resultado los altos índices de pobreza, de marginación, ¿sí? Y sobre todo que florezcan otros problemas como el narcotráfico, la violencia, la migración, ¿sí? Que laceran a este país, y que por lo tanto, para poder construir un país sólido y firme, todas las fuerzas políticas, sociales, económicas deben caminar en el mismo rumbo. Si no hay una guía realmente que aglutine todo esto, vamos a tener severos problemas, como ya lo estamos enfrentando. Independientemente, nosotros no nos declaramos, al menos yo no me declaro partidario de nadie, independientemente de quién gane, el reto es enorme. No nada más es llegar, sentarse en la silla presidencial, no, el reto va más allá, porque atrás están millones de mexicanos que reclaman justicia, que reclaman crecimiento, mejores niveles de vida, el respeto a sus derechos humanos y toda esta cadena que al final de cuentas hace el país. Yo lo dejaría ahí, y recuerden, esta transmisión se hace desde el Hotel Posada Viena. No deje de consultarnos en www.mexico.tv, México con doble X y la I latina alta, y ahí nos estaremos viendo en el siguiente programa. Sería todo por nuestra parte. Buenas tardes. Buenas tardes. Denis Pérez, el pido de ustedes. Javier Cerón, las órdenes. Mucho gusto. Estamos aquí la próxima semana.